Entonces, dentro de las recomendaciones que nos genera esta nueva guía de práctica clínica, encontramos que en todo control prenatal se debe hacer una historia clínica completa como siempre y se debe identificar claramente los antecedentes de infecciones de transmisión sexual y factores de riesgo que tengan que pongan en población de riesgo a estos pacientes. Se debe entonces realizar en el primer momento unas pruebas treponémicas rápidas en el primer control prenatal, dado que esto nos va a identificar a los pacientes que están con mayor riesgo o las que están infectadas inicialmente, probablemente en las cuales no se conozca el verdadero estadio de la enfermedad, que es la mayoría de ellas. Si esta prueba rápida sale positiva, no se debería realizar pruebas de alergia a la penicilina y se debería aclarar si hay o no presencia o antecedentes de hipersensibilidad grave, dado que muchas de las pacientes dicen que son alérgicos a la penicilina, pero realmente son reacciones locales o que no ponen en riesgo su vida, como rash, como alergia, como urticaria, como angioedema, pues, pero sí se debe tener en cuenta que en caso de que no sea de que no tenga una reacción de hipersensibilidad grave, se debería utilizar. Si de entrada ya te dicen que no es una paciente alérgica, se le debería administrar solamente con esta prueba rápida positiva la penicilina benzatínica 2.400.000 unidades al ingreso. Y posterior a esto se debería tomar una prueba no treponémica, el cual reporten diluciones, para poder definir en qué estadio estaría esta paciente. Eh, si con esta prueba podemos ubicar a la paciente en un estadio temprano, con esta dosis que ya aplicamos de 2.400.000 unidades, como única dosis se podría definir que es un tratamiento completo. Si encontramos que puede hacer una sífilis tardía, la idea sería dar un manejo con una dosis semanal por 3 semanas, como se hace habitualmente, y de la misma manera, si no se tiene como un tiempo determinado en el cual pueda tener esta infección, también se trataría como si fuera un estadio tardío. En caso de que tenga una alergia grave, se debería de todas maneras tratar con penicilina benzatínica. Sin embargo, se debería hacer una previa sensibilización con penicilina B potásica oral y en un servicio de urgencia y con un equipo de reanimación cardiopulmonar a mano, para poder dar manejo a cualquier inconveniente que se presente. Porque a pesar de tener un antecedente de hipersensibilidad grave, se debe utilizar esta penicilina benzatínica? Porque digamos que dentro del armamento que tenemos para el manejo de este microorganismo, tenemos las tetraciclinas y la oxiciclina, las cuales están contraindicadas completamente en el segundo y tercer trimestre del embarazo por las alteraciones dentarias que genera, por la supresión del crecimiento de la médula ósea y por las alteraciones fetales que pueda generar. Y los otros medicamentos como la eritromicina y la citromicina, que digamos que en algún momento se ha podido decir que se podrían utilizar, no se considera que sea un manejo adecuado, debido a que no cura de manera confiable la infección materna ni trata al feto infectado. Hay datos muy insuficientes con respecto al uso de ceftriaxona para el tratamiento de la infección materna y la prevención de la sífilis congénita, por lo cual se considera que el tratamiento a elegir siempre va a ser la penicilina benzatínica. Y adicionalmente estos macrólidos no pues, tienen resistencia, la treponema ya ha desarrollado mecanismos de resistencia ante estos macrólidos y ni siquiera atraviesan la placenta, por lo cual no podría tratar al niño inútero en caso de que el niño ya tenga infección latente. El seguimiento, entonces, una vez se realice el tratamiento, se debería continuar con pruebas no treponémicas y se debería siempre hacer la consulta y la notificación a los diferentes contactos sexuales para dar el manejo, pues para que evitar de esta manera las reinfecciones. No se requiere realizar en estos pacientes, en estos contactos, pruebas adicionales, simplemente se da por sentado que son pacientes infectados y que se debe tratar con el mismo esquema de manejo. Entonces, ¿cómo hacemos este esquema de sensibilización para personas alérgicas? Realmente el esquema está muy claro, no hay que aprendérselo, pero sí tenerlo a mano para cuando se vaya a utilizar. La idea es ir aumentando las unidades de penicilina oral con varias tomas. La idea es que con una solución de penicilina B potásica, que es una suspensión oral que viene de 250 miligramos por 5 cc,
Esto equivale a 400.000 unidades más o menos. Es decir, que cada centímetro cúbico tiene 80.000 unidades. Se deben aplicar entonces en total 14 dosis, y se debería iniciar una dosis cada 15 minutos para un total de 3 horas y 45 minutos, para generar finalmente una dosis acumulada de 1.296.700. Esto con el fin de que no vaya la paciente a generar sensibilización. Este flujograma, para terminar esta parte, es el que nos brinda la guía de práctica clínica, y es que una mujer gestante en control prenatal, una vez se realiza la historia clínica completa con los antecedentes de las infecciones de transmisión sexual, se le debe realizar la prueba rápida treponémica en el lugar de la atención. Si la prueba es negativa, sigue sus controles prenatales normales, se sigue haciendo pruebas rápidas para sífilis en cada trimestre y en el momento del trabajo de parto, o si posaborto, o si tuvo parto en casa. Y si tiene una prueba rápida positiva, entonces se debería indagar por si tiene historia de alergia a la penicilina o reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Si las tiene, entonces se debería realizar desensibilización con penicilina potásica según la guía que les acabo de mostrar, y si no, se debería tratar a la paciente con penicilina benzatínica al momento de conocer el resultado de la prueba rápida. Una vez se da este tratamiento, posterior a la sensibilización o directamente si no hay antecedente de alergia, se debería solicitar una prueba no treponémica para verla en diluciones. Si la prueba sigue positiva, se considera entonces que es una sífilis confirmada y sería continuar el tratamiento según el estadio, como les mencionaba ahorita. Y si es negativo, entonces se podría continuar como en la otra parte del algoritmo, que es hacer el seguimiento trimestral y en el parto. ¿Cómo hacemos el seguimiento entonces de las pacientes tratadas? Se debe hacer con pruebas no treponémicas cada trimestre. En el posparto se deben realizar a los 3, a los 6 y a los 12 meses para documentar la resolución de la infección por disminución en los títulos de dos diluciones o que se negativicen. Si los pacientes tienen además el antecedente de ser VIH positivo, se debería adicionar un seguimiento, además de estos 3, 6 y 12, adicionar en el segundo y en el noveno mes, o sea, siendo un poco más estrictos. Se dice que hasta el 75% de estas sífilis primarias van a negativizar y hasta el 40% de las sífilis secundarias van a negativizar. Si en los títulos no disminuyen 4 veces, o si por el contrario aumentan, persisten o reaparecen a pesar del tratamiento, se debería entonces hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para identificar si se considera una sífilis terciaria. Y sífilis latente y terciaria, hasta el 50% de los títulos que no disminuyen, hay que identificar si hay síntomas o si aumentan. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer el seguimiento con las pruebas no treponémicas. ¿Cuándo se considera que es curada? Cuando una prueba se torna no reactiva, una prueba no treponémica se torna no reactiva, cuando los títulos disminuyen por lo menos en 2 diluciones 4 veces, es decir, si está 1 en 16, dividimos el 16 entre 4, y eso nos da el valor 4 o menos, pues debería considerarse que hay curación. Si nos da por el contrario elevado, entonces posterior a los 3 meses consideraríamos que no hay curación. Si después de pasados 6 meses las serologías las pruebas no treponémicas están menores a 1 en 8, se considera que también es criterio de curación. De no cumplir alguna cosa de estas, se considera que no hay curación y se debe tratar nuevamente. Finalmente tenemos estos casos, que son los casos que a veces nos confunden mucho, y es como cuáles escenarios pueden presentarse en nuestro diario vivir. Entonces tenemos, por ejemplo, la paciente con una prueba no treponémica con una reactividad de 8 diluciones y con una prueba treponémica positiva. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Entonces podría considerar una sífilis previa que tenga, pues, que se considera una cicatriz serológica con anticuerpos, o también anticuerpos antifosfolipídicos, que es más poco frecuente, debido a que aunque no son muy altos los títulos en la no treponémica, pues pueden ser elevados en estos pacientes. O puede tratarse de una sífilis activa que no tenga una prueba treponémica muy altamente reactiva. Lo ideal en estos pacientes sería realizar entonces una prueba no treponémica a los 15 días, ojalá la misma, y si hay un aumento se consideraría una infección activa y requeriría tratamiento. Esto es, digamos,
para el manejo en general, no tanto de las pacientes gestantes, porque para las pacientes gestantes ya tenemos claro que tenemos que hacer los lineamientos de la guía de práctica clínica. Una paciente que tenga una prueba no treponémica con alta reactividad, pero con una prueba treponémica negativa, una no treponémica con alta reactividad, pero una prueba treponémica negativa, se podría tratar de un falso positivo, y en esta paciente se habría que descartar que haya uso de drogas endovenosas que pueden incluso alterar las diluciones y ser mucho más altas, como les mencioné al principio. Cuando encontramos pruebas no treponémicas reactivas a muy bajas dosis, a muy bajas diluciones, y pruebas treponémicas negativas, se considera que probablemente sea un falso positivo, y dado que la prueba treponémica se hace positiva más rápido que la no treponémica, o sea que probablemente no se trate de una infección como tal. Si presentamos una prueba no treponémica reactiva, más pues por ejemplo en este caso que tenemos 4 días, que tampoco es mucho, y una prueba no treponémica que también sea negativa, también podría ser un falso positivo, simplemente pues, no tener infección activa. Si encontramos ambas pruebas negativas, pero tenemos antecedentes clínicos y epidemiológicos en la paciente, se podría considerar que no tiene una infección, pero también habría que pensar que se podría tratar de una sífilis primaria, por ejemplo, una paciente que tenga una clara exposición a una posible infección por sífilis, o en pacientes que tengan una aparición reciente del chancro o que estén apenas en un periodo de incubación que puede ir entre los 9 a 90 días post exposición, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos pruebas treponémicas positivas y pruebas no treponémicas reactivas bajas, pueden ser una cicatriz previa, como la que mencionamos al inicio, o puede ser también una sífilis activa, por lo que siempre hay que estar vigilando con las pruebas no treponémicas. En este caso, que tenemos una prueba treponémica positiva con una alta elevación de las pruebas no treponémicas, no tenemos que pensar tanto en que sea algo, que no sea otra cosa sino una infección sifilítica activa. Si encontramos una prueba no treponémica positiva con una prueba no treponémica no reactiva, consideraríamos que si bien puede tratarse de una sífilis tratada y curada, también podría ser una sífilis primaria o una sífilis tardía en la que hayan desaparecido totalmente los títulos, o un fenómeno de prozona en la cual hay tantas espiroquetemias que negativizan la prueba no treponémica, sin embargo la treponémica sigue siendo positiva. También hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica reactiva, como ya lo hemos mencionado, se puede tratar entonces de una cicatriz serológica previa, o una sífilis presente. Si encontramos ambas pruebas negativas y no hay antecedentes clínicos ni epidemiológicos, probablemente no se trata de una infección sifilítica. Como les mencionaba, el estudio del chancro sifilítico se debe hacer solamente con estudios de campo oscuro. Ya eso es algo de lo que ya hemos hablado, pero para recordarles, una vez el contacto a las 3 semanas aparece el chancro, y más o menos 3 o 4 días después de esto, o de la desaparición de la treponémica puede ser positiva, y 2 días más la no treponémica se positiviza. Y hasta el 20% de los pacientes con sífilis borran la prueba treponémica cuando son tratados rápidamente en la fase aguda, o sea que quedarían con pruebas FTA y TPA negativas si es que se tratan en la fase de sífilis primaria, antes de que se monte toda una respuesta inmunológica fuerte frente al antígeno del treponema. Ante la duda, tenemos de todas maneras otras ayudas, que serían la línea telefónica de ayuda en sífilis. Es una línea que atiende en horario de oficina y se puede utilizar cuando tengamos alguna duda sobre la interpretación de las pruebas. Espero que les haya quedado muy claro el tema. En los materiales de revisión va a quedar, digamos, unas preguntas para que afiancemos los conocimientos, y espero que les vaya muy bien. Hasta luego.